Hola amigas, mirad, hoy os traigo esta falda tejida de una sola pieza en punto laiquiño con unos pequeños aumentos aquí en este lado que es la cadera. He utilizado dos ovillos de Cotton Cake de Aisyan y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Me encanta este cambio de color. Recuerda, suscríbete y comparte, dale a la campanita y participa de esta comunidad de YouTube. Además, aquí arriba a la izquierda te voy a dejar una review sobre el material utilizado para que lo puedas ver en otros colores. ¡Saludos! Vamos a comenzar con 188 cadenas y las vamos a unir con un punto deslizado. Así. A continuación vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a tejer un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, así, y hacemos nuestro primer punto alto. Al final tenemos que tener un total de 188 puntos altos. Unimos, vamos a unir con un punto deslizado. Y ahora aquí vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Nos vamos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto vamos a hacer un punto alto. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Saltamos 3 puntos de la vuelta anterior, 1, 2, 3, y en el cuarto hacemos un punto alto. Vamos a seguir con esta secuencia de puntos hasta el final de la vuelta. 4 cadenas, 2, 3 y 4. Nos saltamos 3 puntos y en el cuarto hacemos un punto alto. A ver. 1, 2, 3 y en el cuarto un punto alto. Así hasta el final de la vuelta, donde uniremos con un punto deslizado en la tercera cadena de subida. Ya llegado al final de la vuelta, uno con un punto deslizado. Así, a continuación voy a tejer 3 cadenas que cuentan como un punto alto. En el mismo espacio vuelvo a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. 1 y 2 puntos altos. Vamos a hacer una vuelta de un punto llamado laiquiño. Tenéis una muestra en mi canal. Vamos a saltar el arco de 3 cadenas y sobre el punto alto vamos a volver a tejer este conjunto de puntos. 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. Así es como nos va a ir quedando. Lo repito una vez más, ya que así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Sobre el punto alto de la vuelta anterior tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Hasta el final de la vuelta. Mirad, ya he llegado al final de la carrera, he hecho un punto deslizado y ahora nos vamos a deslizar hacia el arco de 2 cadenas con punto deslizado 1 y 2. Y a partir de aquí vamos a repetir la segunda vuelta. Es decir, que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos al siguiente espacio de 2 cadenas y hacemos
un punto alto, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y un punto alto. Así hasta el final de la vuelta. 1, 2, 3, 4 y un punto alto. El punto alto a partir de aquí siempre lo vamos a hacer en el espacio de 2 cadenas. Vamos a llegar hasta el final de la vuelta y vamos a repetir estas 2 vueltas, es decir, luego haremos una de punto laiquiño y una de punto alto, 4 cadenas. Repetiremos una vez más el punto laiquiño. Tenemos que tener un total de 3 filas de punto laiquiño. Mirad, ya he realizado todas las vueltas. Aquí se ve perfectamente. He unido con un punto deslizado, este que está aquí, y ahora nuevamente me voy a desplazar al centro del punto laiquiño. Introduzco el ganchillo y hago un punto deslizado y me voy al espacio y hago otra vez otro punto deslizado. Una vez estamos ya en el punto laiquiño, hacemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos un punto alto doble en el siguiente espacio del punto laiquiño. 1, así. Y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez un punto alto doble, es decir, que tomamos 2 veces la lazada en el siguiente espacio laiquiño. Así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Lo repito una vez más, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente espacio volvemos a tejer un punto alto doble hasta el final de la vuelta, donde uniremos con un punto deslizado en la 4ª cadena de subida. Una vez terminamos la vuelta, unimos con un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer un punto laiquiño, es decir, hacemos otro punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio otra vez 2 puntos altos. 1 y 2. Aquí, a diferencia de las vueltas anteriores, vamos a tejer 2 cadenas de separación entre cada punto laiquiño. Y repetimos sobre el punto alto doble de la vuelta anterior el punto laiquiño, que son 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenas de separación. 1 y 2. Y en el siguiente punto alto volvemos a repetir. Vamos a llegar así hasta el final de la vuelta. Uniremos con un punto deslizado. Y las siguientes 5 vueltas vamos a seguir tejiendo a tener el largo deseado. Punto laiquiño, 2 cadenas. 1 y 2. 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos. En las siguientes vueltas haremos los puntos laiquiños en el espacio de 2 cadenas del punto laiquiño de la vuelta anterior. Es una falda muy fácil y rápido de realizar.